Viajé por todo el país para conocer el nuevo hogar de mi hija, a quien había criado sacrificando todo. Pero ella me susurró: «No le digas a los vecinos que eres mi padre. Solo sé un viejo amigo de la costa oeste». La traición me golpeó como una puñalada, contrastando mi amor con la vergüenza que sentía por su padre ordinario. Ella se arrepintió, porque las consecuencias de su mentira destruyeron su mundo perfecto. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. No les digas a los vecinos que eres mi padre, solo di que eres un viejo amigo de la familia de la costa oeste. El susurro de Valeria cortó la cálida tarde de junio, como una cuchilla encontrando su blanco. Me quedé de pie junto a mi vieja camioneta, con una mano todavía agarrando la manija de la puerta, y la otra congelada a medio camino de mi bolso de lona. 3 días conduciendo por todo el país, a través del desierto interminable y las colinas onduladas, y esta era mi bienvenida. La luz del atardecer lo pintaba todo de una belleza dorada. Los céspedes bien cuidados, los caminos de entrada impecables, los coches caros que hacían que mi camioneta pareciera una reliquia. Pero las palabras de Valeria enfriaron esa belleza. «Está bien, Valeria». Mi voz salió plana, sin emoción. 40 años criándola, trabajando turnos dobles y vendiendo mis herramientas para financiar sus sueños. Y ahora yo era un amigo de la familia. La mentira se asentó en mi garganta como un trozo de vidrio roto. Ella se interpuso entre mí y el jardín del vecino, su vestido de diseñador ondeando con la brisa de la tarde. Todo en ella gritaba éxito, el peinado perfecto, las joyas sutiles, la confianza que da el dinero. Todo excepto sus ojos, que se movían nerviosamente hacia las casas vecinas. «Un clima precioso para viajar», dijo el vecino acercándose con una calidez genuina, limpiándose las manchas de hierba de las manos. Su cortadora de césped estaba en silencio detrás de él, otro símbolo de la perfección suburbana. Forcé mi rostro curtido en algo que se parecía a una sonrisa. ¿Sí? Un largo viaje desde la costa oeste. Las palabras se sentían extrañas en mi boca. Ahora estaba actuando, interpretando un papel en la vida cuidadosamente construida de mi hija. El vecino asintió con entusiasmo, iniciando una pequeña charla sobre el clima de la costa mientras yo permanecía allí como un actor que había olvidado sus líneas. El alivio de Valeria fue palpable cuando la conversación terminó. Prácticamente vibraba con energía nerviosa, su mirada escaneando la calle en busca de otros posibles testigos de mi llegada. Agarré mi bolso de lona, una tela gastada que me había acompañado a través de 20 años de trabajos de construcción, y me lo eché al hombro. El vecino se despidió con la mano, volviendo a su césped perfecto. Su cortadora de césped volvió a rugir, ahogando el sonido de mi corazón rompiéndose en pequeños y silenciosos pedazos. Valeria se giró hacia la casa, sus tacones resonando contra el impecable camino de entrada. «Vamos, entremos». La seguí por el sendero, pasando junto a parterres de flores que parecían sacados de una revista. Cada paso me alejaba más del hombre que había conducido casi 5,000 kilómetros para ver a su hija, y me acercaba más a cualquier extraño que se suponía que debía ser. La puerta principal se alzaba adelante, blanca e imponente, conduciendo a una vida en la que aparentemente yo no pertenecía. Mis dedos callosos se apretaron alrededor de la correa del bolso mientras Valeria buscaba sus llaves. Detrás de nosotros, la cortadora de césped del vecino continuaba su ritmo constante, una banda sonora para mi transformación de padre a ficción. Valeria abrió la puerta principal y entré en lo que parecía una exposición de museo titulada «¿Cómo vive la otra mitad?». El aire acondicionado frío golpeó mi rostro, llevando el aroma artificial de velas de vainilla en lugar de comida casera. La sala de estar se extendía ante nosotros como un salón de exposición, todo coordinado, caro y frío. «Ricardo está en su despacho terminando algunas llamadas», dijo Valeria con una voz artificialmente alegre. «Déjame enseñarte la casa».
La seguí a través de habitaciones que pertenecían a una revista de diseño. Los muebles parecían no haber sido nunca realmente usados. Todo eran ángulos rectos y colores neutros. Mis botas de trabajo se sentían demasiado ruidosas contra los suelos de madera, cada paso anunciando mi intrusión en este mundo prístino. Las paredes contaban su propia historia. Fotografías enmarcadas se alineaban en la repisa de la chimenea y el pasillo. La familia de Ricardo esquiando en un famoso centro de esquí, fotos románticas de vacaciones europeas, los niños en graduaciones de escuelas privadas, retratos profesionales en marcos caros. Ni una sola foto me incluía. ¿Muchos recuerdos en estas paredes?, dije, con la voz cuidadosamente neutral. El paso de Valeria vaciló ligeramente. Esa es de nuestro viaje por Europa el año pasado. Ricardo conoce todos los mejores restaurantes de allí. En la cocina, las encimeras de mármol brillaban bajo unas luces colgantes que probablemente costaban más que mi pensión mensual. Valeria movió rápidamente un conocido recipiente de galletas, mis galletas caseras de avena con chispas de chocolate, de la encimera a un armario. Incluso mis regalos estaban siendo escondidos. Ahora estamos con la dieta keto, explicó sin mirarme a los ojos. Pero quizás los niños prueben tus galletas. Quizás. La palabra quedó suspendida en el aire como un signo de interrogación. Ricardo apareció como si lo hubieran invocado, con el teléfono todavía pegado a la oreja. Levantó un dedo, la señal universal de «La gente importante debe esperar», mientras terminaba su conversación. Cuando finalmente colgó, su sonrisa era perfectamente ensayada. «Nos alegra tenerte aquí, Javier. Valeria me ha contado mucho sobre ti». Su apretón de manos fue firme, calculado para demostrar confianza sin parecer agresivo. Todo en él gritaba éxito. La camisa a medida, el reloj caro, la forma en que se movía por la casa como si no solo fuera el dueño de la propiedad, sino de todos los que estaban en ella. «Bonita casa», dije, pasando la mano por la isla de mármol. Cimientos sólidos. Algo parpadeó en los ojos de Ricardo ante la palabra cimientos. Él lo sabía, por supuesto. Valeria habría tenido que explicar cómo habían podido pagar la entrada para esta casa de escaparate. Pero reconocer mi contribución complicaría su narrativa. «Valeria tiene un gusto excelente», respondió él con suavidad, desviando el mérito lejos de la incómoda verdad. La habitación de invitados parecía una suite de hotel. Ropa de cama blanca, obras de arte genéricas, una tarjeta en la mesita de noche que decía «Bienvenidos, huéspedes», en una elegante caligrafía. Tampoco había fotos familiares aquí, ninguna pista de que el hombre que se alojaba allí había ayudado a hacer posible todo aquello. Dejé mi bolso de lona sobre la impecable colcha blanca. La tela gastada parecía un error contra el tejido caro. A través de la ventana, podía ver al vecino todavía trabajando en su césped, viviendo su propia versión de la perfección suburbana. El sonido del teléfono de Ricardo vibrando llenó el silencio. Otra llamada importante que requería su atención inmediata. Valeria se quedó en el umbral de la puerta, mirando a cualquier parte menos a mi bolso o a mi cara. «La cena es a las 7:30», dijo. «Ponte cómodo, ponte cómodo», en una habitación diseñada para asegurar que nadie pudiera estarlo realmente. El candelabro del comedor proyectaba sombras afiladas sobre copas de cristal y platos de porcelana dispuestos con precisión militar. Tomé mi asiento asignado al final de la mesa, físicamente separado del grupo familiar en el otro extremo. El simbolismo no pasó desapercibido. Estaba, literalmente, al margen de su vida cuidadosamente orquestada. Ricardo presidía la cabecera de la mesa como si fuera una sala de juntas, cortando un costoso filete con precisión quirúrgica. Valeria se posicionó como la perfecta actriz de reparto, sirviendo y suavizando las conversaciones como una anfitriona profesional. Los hijos adolescentes apenas levantaban la vista de sus teléfonos, con los auriculares parcialmente visibles a pesar de las reglas de la mesa. Solo mi nieto de 2 años ofreció una calidez genuina.
extendiendo sus regordetes dedos hacia mí desde su silla alta con una sonrisa sincera. En esta sala llena de actuaciones, su reacción era la única honesta. Me ascendieron a socio principal el mes pasado, anunció Ricardo, su voz cargada con la satisfacción de un hombre acostumbrado a titulares impresionantes. Ahora podemos permitirnos aún más lujos de la vida. Valeria le sonrió con una adoración ensayada. Ayer asistimos a la gala benéfica de Jimena. Gente tan fascinante. Un cirujano de la gran ciudad, el director general de una empresa de tecnología que acaba de salir a bolsa. Recitaba credenciales como si coleccionara cromos. Cada conexión prestigiosa, otra insignia de su éxito en el ascenso social. El hijo de 15 años emitió un gruñido que podría haber sido un reconocimiento. La hija de 12 preguntó si podía retirarse antes. Yo también tuve un buen año. Ofrecí durante una breve pausa. Terminé la renovación de la casa Miller. Reconstrucción completa de los cimientos, gabinetes a medida en toda la casa. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila, creando ondas de silencio incómodo. El tenedor de Valeria se detuvo a medio camino de su boca. La atención de Ricardo se desvió inmediatamente a su copa de vino, estudiando la etiqueta de la cosecha con una fascinación repentina. Ricardo, cuéntanos sobre ese caso de fusión corporativa, dijo Valeria rápidamente, reconduciendo la conversación a un terreno más seguro. Y así, mi contribución a la velada y a sus vidas fue borrada. Ricardo se lanzó a una detallada explicación de estrategias legales y horas facturables mientras yo estaba sentado allí, recordando otras cenas. Conversaciones en la mesa de la cocina donde Valeria compartía sus sueños universitarios, mientras yo calculaba cuántos turnos extra pagarían sus libros de texto. Celebraciones cuando se graduó, cuando consiguió su primer trabajo, cuando llamó para decir que había encontrado la casa perfecta. Esto es para nuestra familia, papá, había dicho entonces, un lugar donde todos podamos estar juntos. Miré alrededor de este comedor donde, juntos, significaba actuar, y familia significaba ocultar tu historia. El bebé balbuceó y volvió a alcanzar mi rostro, sus diminutos dedos tocando mi mejilla con un afecto inocente. Al menos alguien en esta mesa reconocía a la familia cuando la veía. Ricardo revisaba su teléfono entre bocado y bocado, la pantalla azul reflejándose en sus gafas. Cliente internacional, diferentes zonas horarias, ¿entiendes? Entendía perfectamente. Todo aquí tenía una jerarquía, y yo estaba en algún lugar por debajo de las llamadas de negocios internacionales. Valeria llenaba los silencios con charlas nerviosas sobre eventos del vecindario y obligaciones sociales. Los niños respondían con monosílabos cuando se les preguntaba directamente. Yo me sentaba en mi aislado extremo de la mesa, observando a mi hija dirigir esta orquesta de armonía artificial, mientras mis galletas caseras permanecían escondidas en el armario de su cocina. Cuando la cena finalmente terminó, la familia se dispersó como actores que abandonan un escenario. Ricardo desapareció en su despacho para más llamadas importantes. Valeria subió rápidamente al bebé para su rutina de baño. Los adolescentes se desvanecieron en sus habitaciones con apenas un «buenas noches». Me ofrecieron una opción: televisión en la sala de estar o descansar en la habitación de invitados. Ambas opciones significaban estar solo, lo que parecía ser el tema de la noche. La habitación de invitados suena bien, dije, aunque dormir parecía imposible. Valeria asintió con visible alivio. El baño está justo al otro lado del pasillo. Las toallas están limpias. Me quedé un momento junto a la mesa del comedor despejada, mirando las fotos familiares en la pared lejana. Retratos profesionales, recuerdos de vacaciones, celebraciones de hitos. Una historia visual completa de su vida juntos. Ninguna de ellas me incluía. El sueño no llegaba. Yacía sobre la impecable ropa de cama blanca, mirando al techo donde las sombras de los coches que pasaban pintaban breves historias de movimiento en una habitación inmóvil. Las 11 se convirtieron en las 12, y mi mente seguía repasando las conversaciones de la cena,
La orquestación nerviosa de Valeria, los desdenes casuales de Ricardo, la indiferencia de los niños hacia su abuelo. La casa se sumió en el silencio a mi alrededor. El aire acondicionado central zumbaba su arrullo artificial mientras yo reproducía cada palabra, cada mirada, cada cuidadosa redirección cuando había intentado aportar algo real a su pulido mundo. Mi cartera presionaba mi cadera a través de la delgada tela del pijama. Votre émission. 40 años llevando la misma billetera de cuero gastado, y esta noche se sentía más pesada que de costumbre. No por el dinero, nunca había tenido mucho de eso, sino por los papeles doblados cuidadosamente en su interior. Documentos que había guardado porque mi padre me enseñó a mantener siempre cerca las cosas importantes. Me senté, saqué la cartera de mis pantalones colgados en la silla. La luz del techo parecía demasiado brillante, demasiado reveladora, así que usé la linterna de mi teléfono en su lugar. Un resplandor blanco azulado iluminó el primer papel mientras lo desdoblaba con cuidadosa reverencia. Contrato de propiedad. Mi firma, audaz y segura en tinta negra, fechada hace 3 años. Propietario principal, Javier Moreno. Monto de la inversión, $180,000. Porcentaje de propiedad, 80%. El nombre de Valeria aparecía en letra más pequeña, 20%. Basado en contribución financiera, $0. 180,000. Susurré a la habitación vacía. Propietario principal, mi firma por todas partes. La cámara de mi teléfono hizo un clic suave mientras fotografiaba cada página. Evidencia, aunque aún no estaba seguro para qué la necesitaría. El segundo documento mostraba el origen del pago inicial. Mi cuenta de ahorros, vaciada. El tercero revelaba los recibos de la venta de herramientas. 40 años de herramientas de las mejores marcas, reducidas a números en un comprobante de depósito bancario. La casa crujió en el piso de arriba. Alguien yendo al baño, probablemente. Me quedé helado hasta que los pasos se desvanecieron, y luego continué con mi documentación metódica. No buscaba confirmación, ya conocía los hechos, pero verlos expuestos en terminología legal me recordó algo que casi había olvidado. La diferencia entre lo que es correcto y lo que es cómodo. La sed me llevó a la cocina alrededor de la medianoche. Me moví con cuidado por los suelos de madera, evitando los puntos que habían crujido durante el recorrido por la casa. La máquina de hielo del refrigerador cobró vida mientras llenaba un vaso con agua filtrada que no sabía a nada. De regreso, noté que la puerta del lavadero estaba ligeramente abierta. Valeria era organizada hasta la exageración. Todo tenía su lugar en su mundo perfecto. Pero la organización también significaba sistemas de archivo, y los sistemas de archivo significaban registros. La carpeta marcada como documentos importantes estaba en un estante entre el detergente y el suavizante. Mi linterna reveló papeles de la hipoteca, pólizas de seguro y una copia de nuestro acuerdo de propiedad original. El nombre de Ricardo en las obligaciones de pago mensuales, pero la escritura de la propiedad contaba una historia diferente. Fotografié todo con la minuciosidad de un hombre que había pasado décadas revisando planos en busca de integridad estructural. Los detalles importaban en la construcción, también importaban aquí. Temporal, dijo ella. Murmuré a los documentos. Nada aquí parece temporal. El nombre de Valeria aparecía en letra pequeña por todas partes, el mío en encabezados en negrita. Eso contaba la verdadera historia. ¿Quién era dueño de qué? ¿Quién había sacrificado qué? ¿Quién había construido los cimientos sobre los que otros ahora se erigían? A las 2 de la mañana, había creado un registro digital completo de mi posición legal. La batería del teléfono mostraba un 67% y tenía 37 fotos que documentaban 3 años de realidad financiera que la conversación de la cena había evitado cuidadosamente. De vuelta en la habitación de invitados, me senté en el borde de la cama, desplazándome por las imágenes de contratos y registros bancarios. Prueba legal de lo que mi corazón ya sabía.
No era un amigo de la familia de visita desde la costa. Yo era los cimientos sobre los que se construyó esta casa. Enterrado bajo capas de pretensión social, pero aún sólido, aún soportando el peso de todo lo que estaba encima. La luz del amanecer se coló por la ventana mientras finalmente dejaba el teléfono a un lado. El sueño llegó más fácil ahora, aunque no podría decir si fue por el agotamiento o por la extraña paz que viene con la claridad absoluta. La noche siguiente, Valeria anunció que habíamos sido invitados a la fiesta del vecino con el entusiasmo de alguien que describe una operación militar. Había pasado el día en una cuidadosa preparación, arreglando la casa como un escenario, mientras yo ayudaba a Ricardo a podar los setos, y fingía que la revisión de documentos de ayer no había ocurrido. «Ponte esto en su lugar», dijo, sosteniendo una de las camisas de Ricardo, de algodón caro con una etiqueta de diseñador asomando por el cuello. «Para que encajes mejor». Miré mi propia camisa de franela, suave por años de lavado, honesta como la mezclilla gastada, y luego la oferta impecable de Ricardo, planchada y perfecta como todo lo demás en esta casa. ¡Claro! La camisa prestada me apretaba en los hombros, me hacía moverme de manera diferente. En el espejo del baño, parecía yo mismo disfrazado, tratando de pasar por alguien que nunca había sido. Valeria apareció detrás de mí, ajustando el cuello con una precisión nerviosa. «Recuerda, eres nuestro amigo de la costa. Nos conocimos a través de conocidos mutuos. Que sea simple». Su reflejo mostraba la tensión de mantener tantas mentiras cuidadosas. Quería contarle sobre los documentos, sobre la propiedad legal y las contribuciones financieras, pero ver sus manos temblar mientras me arreglaba el cuello, me dijo que este no era el momento. Valeria se estaba ahogando en sus propios engaños, y arrojarle más verdad solo la hundiría más. El patio trasero del vecino parecía una página de revista, guirnaldas de luces colgadas entre robles maduros, una cocina al aire libre que costaba más que los coches de la mayoría de la gente, muebles dispuestos con la precisión casual de un montaje profesional. Roberto, el anfitrión, nos saludó con una calidez ensayada mientras asaba filetes que probablemente costaban $50 cada uno. «¿Cómo te va en el negocio de la inversión inmobiliaria?», preguntó. Aparentemente, Valeria ya había establecido mi ocupación ficticia. «Ayudé con esta casa», dije, señalando hacia la propiedad de Valeria. El carraspeo de Valeria sonó como el motor de un coche que se niega a arrancar. «Javier, cuéntale sobre el clima de la costa». La conversación fluía a mi alrededor como agua alrededor de una piedra. Casas de vacaciones en la zona de veraneo, estrategias de admisión a escuelas privadas, cosechas de vino de viajes por Europa. Escuché a la gente mencionar casualmente que gastaban más en escapadas de fin de semana de lo que yo ganaba en buenos meses. Los vi actuar bien como actores que cumplen su papel. Jimena, la coordinadora social del vecindario, llevaba su estatus como joyas. Cada frase pulida para reflejar la máxima luz. «Estamos considerando un tutor privado para Martina. La admisión a una universidad de prestigio es tan competitiva en estos días». Sara asintió con conocimiento. «La esposa de nuestro pediatra gestiona las solicitudes para familias de la gran ciudad. Las conexiones lo son todo». Miguel, que había construido alguna empresa de tecnología de la nada, hablaba en millones casuales mientras tomaba cócteles artesanales. Su historia de éxito sonaba ensayada, como una charla inspiradora pronunciada durante una barbacoa en el patio. «El secreto es saber cuándo escalar», le explicó a Ricardo, que escuchaba con la atención hambrienta de alguien que siempre está calculando su próximo avance. Intenté contribuir. Construí un sistema de cimientos el año pasado que le ahorró al propietario $30,000 en reparaciones estructurales. «Consultoría de construcción», intervino Valeria rápidamente. «Un campo muy especializado, pero ya había revelado demasiado». Los ojos de Roberto se agudizaron con interés. «¿Trabajas en la construcción?» «Debe ser bastante diferente de la inversión inmobiliaria».
Diferentes habilidades, los mismos principios, dije, tratando de navegar el campo de minas ficticio de Valeria. Principalmente trabajo de cimentación, asegurándome de que todo se mantenga sólido por debajo. Valeria se interpuso entre mí y las conversaciones más peligrosas, guiándome hacia temas más seguros como el clima y los viajes. Pero cada tema parecía volver al dinero, al estatus, a las conexiones. La moneda de su mundo cuidadosamente curado. «No compartas todo, papá», susurró Valeria durante una pausa cuando otros se centraron en la última adquisición de Miguel. La gente juzga rápidamente aquí. La palabra «papá» se le escapó como una confesión de la que se arrepintió inmediatamente. Miró a su alrededor nerviosamente, pero nadie la había oído por encima de las risas sobre los problemas de mantenimiento del yate de alguien. A medida que avanzaba la noche, observé a estas personas representar su prosperidad con precisión teatral. Cada conversación era una exhibición cuidadosamente coreografiada de éxito. Cada mención casual de compras caras, una sutil afirmación de jerarquía. No eran solo vecinos, eran un público que evaluaba las actuaciones de los demás en el drama continuo de la supremacía suburbana. La camisa prestada se sentía más apretada con cada hora que pasaba. Yo no pertenecía a este teatro. No podía recordar mis líneas en su producción continua de vidas perfectas. El alivio de Valeria cuando finalmente nos despedimos fue casi palpable. Su sonrisa duró justo lo suficiente para el último saludo al público, caminando de regreso por el espacio perfectamente cuidado entre su mundo y el nuestro. Las risas de los vecinos se desvanecieron detrás de nosotros como aplausos de un espectáculo para el que nunca había audicionado. Valeria se quitó la sonrisa de fiesta en el momento en que entramos. El agotamiento reemplazó a la actuación como una actriz que baja del escenario. Ricardo desapareció en su despacho para importantes llamadas internacionales, dejándonos de pie en el vestíbulo donde un silencio caro llenaba los espacios entre nosotros. «Necesito un poco de aire», dije, lo cual no era del todo mentira. La puerta del garaje estaba ligeramente abierta, atrapada por la brisa de la tarde. A través del hueco, vislumbré estantes organizados y las sombras geométricas de cajas almacenadas. Algo en esa visión me atrajo. Quizás la esperanza de encontrar algo genuino en esta casa de cuidadas presentaciones. Me deslicé por la abertura y tiré del cordón de la bombilla del techo. Una luz dura reveló el sistema de organización de Valeria en todo su esplendor. Decoraciones navideñas etiquetadas por habitación, ropa de temporada clasificada por talla, equipo de jardinería dispuesto con precisión militar. Todo en su lugar. Todo sirviendo a un propósito en la maquinaria de su vida perfecta. Pero escondida detrás del almacenamiento de las fiestas, casi oculta por hileras de luces cuidadosamente enrolladas, había una caja etiquetada con la letra de Valeria. Cosas viejas. Cosas viejas, como si los recuerdos tuvieran fecha de caducidad. Avancé la caja, las motas de polvo danzando en la luz como fantasmas de momentos olvidados. El cartón se sentía suave por el tiempo, las esquinas gastadas por el uso, y cuando levanté la tapa, el tiempo se plegó sobre sí mismo. Fotos, docenas de ellas, que relataban la vida que casi había olvidado que Valeria recordaba. Valeria a los 6 años sin sus dientes de leche, sonriendo junto al pez que habíamos pescado en el lago. Valeria a los 12, seria y orgullosa con su primer uniforme de béisbol. Le había enseñado a deslizarse hasta la base principal el verano después de la muerte de su madre. Valeria a los 18 con su birrete de graduación, mi brazo alrededor de sus hombros, ambos llorando lágrimas de felicidad, porque habíamos superado juntos los años difíciles. Mis manos temblaban mientras levantaba cada foto, estos momentos preservados de cuando éramos suficientes el uno para el otro. Antes de que el estatus social y la aprobación del vecindario se convirtieran en las medidas de valor. Antes de que yo me convirtiera en el secreto vergonzoso que tenía que esconder en garajes y mentiras cuidadosas. Debajo de las fotos yacían tesoros que había olvidado que le había dado. El primer guante de béisbol que compramos juntos.
rígido por el tiempo pero cuidadosamente conservado. Una tarjeta del Día del Padre hecha con cartulina y crayones, donde una Valeria de 8 años había escrito «El mejor papá del mundo», en cuidadosas letras de imprenta. La carta de aceptación a su universidad estaba doblada dentro, con mi propia nota de felicitación. Desdoblé el papel, reconociendo la caligrafía de mi yo más joven. Nunca olvides quién está contigo en todo momento. Tus cimientos siempre serán sólidos porque estás construida sobre el amor, no solo sobre sueños. Siempre tuyo, papá. Lo guardó, susurré al paciente silencio del garaje. Pero lo escondió aquí. Cada recuerdo preservado pero encerrado como secretos vergonzosos. El guante de béisbol que le compré, cuando noté que envidiaba a los niños en el patio de recreo. Las herramientas que le di para su graduación de la secundaria. Para que nunca necesites que nadie te arregle las cosas, le había dicho, sin saber que eventualmente necesitaría que yo la arreglara a ella. Aquí estaba toda nuestra relación, cuidadosamente mantenida pero desterrada al almacén. El amor archivado pero no exhibido. La historia reconocida pero nunca celebrada. Estaba mirando el corazón de mi hija, y vivía en un garaje detrás de decoraciones navideñas y combustible para la cortadora de césped. Sostuve la foto de la pesca, recordando ese sábado perfecto cuando el duelo por la muerte de su madre finalmente había comenzado a aflojar su agarre en ambos. Valeria. Había pescado un pez más grande que su antebrazo, y lo celebramos con un refresco y algo para picar mientras el sol pintaba el lago de dorado. Te di todo, le dije a esa niña sonriente en la foto. Tú me diste este garaje. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era del todo justo. Valeria había guardado estos recuerdos cuando podría haberlos tirado. Los había escondido cuando podría haberlos destruido. Quizás este garaje no era un exilio. Quizás era el único lugar seguro donde podía preservar a un padre que amaba, pero no podía reconocer. Volví a guardar todo con cuidado, con reverencia, excepto una foto. Valeria y yo con nuestro pez, ambos sonriendo como si hubiéramos conquistado el mundo juntos. Esta la deslicé en mi cartera junto a los contratos de propiedad. Diferentes tipos de prueba, pero pruebas al fin y al cabo. La luz del techo se apagó, sumiendo el garaje de nuevo en una suave oscuridad. Me quedé allí un momento, sosteniendo ambas versiones de mi hija. La niña que me había necesitado, y la mujer que había aprendido a ocultar esa necesidad. Afuera, las risas de la fiesta se habían desvanecido en el recuerdo, dejando solo el sonido de mis pasos en el suelo de hormigón y el susurro de viejos secretos que volvían a instalarse en su cuidadoso almacenamiento. El sábado por la tarde trajo una claridad que no había sentido desde mi llegada. La mañana transcurrió en silencio. La familia durmió hasta tarde después de su actuación social, mientras yo caminaba por el vecindario con otros ojos. Cada césped bien cuidado, cada camino de entrada perfecto, cada símbolo de su paraíso cuidadosamente construido de repente, se veía diferente cuando se veía a través de la lente de la propiedad, en lugar de la exclusión. A las 2 en punto, Valeria se había ido de compras con los niños, y Ricardo desapareció para su partido de golf con los mismos vecinos que habían evaluado mi valía la noche anterior. La casa se sumió en el silencio de la tarde, dándome la privacidad que necesitaba para asuntos importantes. Me senté en la cama de la habitación de invitados con mi teléfono, desplazándome por los contactos hasta que encontré el nombre que necesitaba. Tomás Ramírez, abogado. Habíamos trabajado juntos en la compra de mi propiedad anterior, cuando Valeria todavía estaba en la universidad, y agradecía cualquier ayuda que su viejo pudiera brindarle. Tomás, soy Javier Moreno. Necesito que revises el contrato de propiedad de la casa en la calle principal del suburbio próspero. Quiero entender mis derechos exactos como principal interesado. Su voz transmitía la misma calidez profesional que recordaba de nuestros tratos anteriores. Por supuesto, Javier. Tengo tu expediente aquí. ¿Te refieres a la propiedad donde proporcionaste la mayor parte de la inversión para la compra de tu hija?
Correcto. 80% de propiedad, basado en mi pago inicial de $180,000. El susurro de papeles se escuchó a través del altavoz del teléfono, mientras Tomás sacaba los documentos pertinentes. Extendí mis propias copias sobre la colcha blanca, fotografiando cada página mientras hablábamos. La luz de la tarde que entraba por la ventana iluminaba cada firma, cada cantidad de dólares, cada cláusula legal que establecía mi posición. Sin tu firma, no pueden modificar los porcentajes de propiedad, transferir el título ni tomar decisiones financieras importantes con respecto a la propiedad, explicó Tomás con la paciencia de alguien que había manejado situaciones familiares similares antes. Mantienes el control legal total como principal interesado. Me incliné hacia adelante, con el bolígrafo sobre un bloc de notas que había encontrado en el escritorio de la habitación de invitados. ¿Cuáles son mis opciones si quiero ejercer esos derechos? Legalmente hablando, podrías reclamar la ocupación total de inmediato. Los residentes actuales serían considerados inquilinos sin contratos de arrendamiento formales. También podrías exigir sus firmas en cualquier refinanciación, forzar una venta o establecer acuerdos formales de alquiler. Las palabras se asentaron en mi mente como piezas de un rompecabezas que finalmente encontraban su lugar. No venganza, justicia, no crueldad, claridad sobre a quién pertenecía qué. Esto no se trata de ira, Tomás. Se trata de asegurarse de que todos entiendan los verdaderos cimientos sobre los que se apoya esta familia. Entiendo completamente, Javier. Las disputas de propiedad familiar requieren un manejo cuidadoso, pero tu posición legal es bastante sólida. ¿Quieres que prepare alguna documentación formal? Organicé las fotos en mi teléfono en una carpeta sistemática mientras discutíamos plazos y procedimientos. Cada imagen representaba un aspecto diferente de mi inversión. Recibos del pago inicial, contratos originales, formularios de enmienda que Valeria y Ricardo nunca se habían molestado en revisar cuidadosamente. Déjame pensar en los próximos pasos, le dije a Tomás. Te llamaré a principios de la próxima semana con mi decisión. Después de colgar, me senté en la tranquila habitación, rodeado de pruebas de mi posición legal. 3 días antes, había cruzado el país esperando conectar con mi hija. Ahora, tenía pruebas documentadas de que poseía la mayor parte de todo lo que ella había usado para construir su nueva identidad. La ironía no se me escapó. Valeria me había pedido que no les dijera a los vecinos que yo era su padre. Lo que no se había dado cuenta era que no necesitaba su aceptación. Yo era el dueño del escenario donde se desarrollaba toda su actuación social. Las puertas de un coche se cerraron de golpe en el camino de entrada, seguidas por la voz de Valeria dando instrucciones a los niños para que ayudaran con las compras. Rápidamente organicé los papeles en su orden cuidadoso, guardé el teléfono en mi bolsillo y salí de la habitación de invitados mientras Valeria luchaba por entrar por la puerta principal con productos orgánicos y vino caro. «¿Cómo estuvo tu mañana, papá?», preguntó, su voz con la calidez casual de alguien que creía que todas las relaciones familiares operaban dentro de límites predecibles. «Muy productiva», respondí, ayudándola con las bolsas de la compra. Resolví algunos asuntos importantes. Valeria sonrió con la satisfacción de alguien cuyos planes de fin de semana se estaban desarrollando exactamente como los había organizado. «Genial. Ricardo y yo estamos pensando en llevar a los niños a la casa del lago mañana. ¿Te importaría cuidar la casa, solo por el día?». Asentí con lo que esperaba que pareciera una complacencia paternal. ¿Feliz de vigilar las cosas? La ironía de vigilar mi propia propiedad habría sido divertida si no fuera tan perfectamente simbólica de todo lo que estaba mal en nuestro acuerdo actual. A las 6 en punto, la costosa camioneta familiar había desaparecido por la calle arbolada, llevando a la familia cuidadosamente orquestada de Valeria hacia cualquier aventura en la casa del lago que las conexiones de Ricardo hubieran arreglado. Me quedé en el porche delantero, despidiéndome con la mano como el suegro servicial, y luego me volví hacia la casa que legalmente me pertenecía en su mayor parte. Por primera vez desde mi llegada,
Me moví por las habitaciones sin la actuación de ser un invitado, sin pasos cuidadosos en los suelos de madera, sin miradas nerviosas hacia las fotos familiares que me excluían, sin fingir que pertenecía a espacios que había ayudado a comprar. La transformación se sintió sutil pero profunda, como finalmente pararse derecho después de años de agacharse inconscientemente. La cocina me recibió con electrodomésticos caros y el refrigerador bien surtido de Ricardo. Seleccioné un filete de primera calidad, el tipo de corte que cuesta más de lo que solía gastar en la compra de una semana. Pero esta noche parecía una ocasión que valía la pena marcar, aunque yo fuera el único que entendiera por qué. Sal y pimienta. Eso es todo lo que necesita una buena carne, a pesar del armario lleno de especias exóticas que Valeria probablemente usaba para impresionar a los invitados a la cena. Calenté la sartén de hierro fundido, la única sartén práctica entre todos los utensilios de cocina de diseño, y escuché el filete chisporrotear con el sonido honesto de la comida real, preparándose de manera sencilla. Un filete como a ella le encantaba de niña, dije a la cocina vacía, recordando a Valeria a los 12 años, antes de los viajes a Europa y de todo lo orgánico, antes de la fase de la rúcula y el brie. El recuerdo desencadenó otros. Enseñarle a Valeria a cocinar después de la muerte de su madre, ambos aprendiendo que las comidas compartidas podían sanar el duelo de maneras que las palabras no podían alcanzar. La cena favorita de Valeria había sido filete y puré de papas. Nada sofisticado, solo comida reconfortante preparada con atención y amor. Llevé mi plato al patio, donde los muebles de exterior de Ricardo costaban más que mi primer coche. La luz del atardecer lo pintaba todo de dorado, incluido el jardín perfectamente cuidado que requería mantenimiento profesional y que yo estaba financiando efectivamente a través de mi inversión inicial. El filete sabía exactamente cómo lo recordaba. Honesto, directo, satisfactorio de maneras que las comidas de restaurantes caros nunca lograban. Pensé en la reciente obsesión de Valeria con las dietas keto y las certificaciones orgánicas, en cómo mis galletas caseras habían sido escondidas silenciosamente como evidencia vergonzosa de nuestro pasado compartido. ¿Familia? Dije al silencio suburbano. Es curioso cómo cambian las definiciones cuando el dinero entra en juego. Un recuerdo surgió. Valeria llamando hace 3 años sobre la compra de la casa, su voz brillante de emoción y posibilidad. Esto es para nuestra familia, papá, nuestro futuro juntos, un lugar al que todos podamos pertenecer. Todos pertenecer. La frase resonaba de manera diferente ahora, rodeada de la evidencia de la exclusión sistemática de la vida que mi inversión había hecho posible. Terminé la cena mientras el sol pintaba sombras sobre los caros muebles del patio, y luego llevé mis platos de vuelta a la cocina, donde cada electrodoméstico brillaba con la perfección estéril de las cosas que se compran en lugar de ganarse. El lavavajillas zumbaba eficientemente mientras yo exploraba la casa con la perspectiva de un propietario, en lugar de la cuidadosa navegación de un visitante. En la sala de estar, me acomodé en lo que había comenzado a considerar como mi silla, la cómoda que daba a la ventana, ubicada donde la luz natural revelaba la cuidadosa disposición de las fotos familiares que documentaban la felicidad de todos, excepto la mía. La foto de la pesca del garaje estaba apoyada contra mi teléfono en la mesa auxiliar. La sonrisa de Valeria a los 6 años en marcado contraste con los retratos formales que nos rodeaban. La casa se sentía diferente en soledad, no fría ni inhóspita, sino honesta de maneras que no podía serlo cuando estaba ocupada por personas que desempeñaban sus diversos roles. Aquí estaban los cimientos que yo había construido, la seguridad que había proporcionado, la inversión que le había dado a Valeria, la libertad de construir la identidad que eligiera. Le había construido unos cimientos, y ella los había usado para construir muros contra mí. Pero los cimientos, como yo sabía por décadas de trabajo en la construcción, determinan todo lo que se puede construir encima de ellos. Cambia los cimientos, y todo lo que está arriba tiene que cambiar en consecuencia. El pensamiento todavía se estaba asentando en mi conciencia cuando las puertas de un coche,
se cerraron de golpe en el camino de entrada, antes de lo esperado. La voz de Valeria dando instrucciones sobre el equipaje, los tonos más profundos de Ricardo respondiendo con la autoridad cansada de alguien acostumbrado a estar al mando. Habían vuelto temprano, y yo estaba sentado en mi silla, en mi casa, ya no fingiendo ser nadie más que exactamente quien era. Papá, muchas gracias por cuidar la casa. Valeria irrumpió por la puerta principal con la gratitud enérgica de alguien cuyo fin de semana había salido exactamente según lo planeado. El lago estuvo perfecto, y saber que estabas aquí hizo que todo fuera tan relajante. Me levanté de mi silla, lenta, deliberadamente, y observé cómo su rostro registraba algo diferente en mi postura, no la cuidadosa complacencia de un invitado agradecido, sino la presencia firme de alguien completamente cómodo en su entorno. Fue un placer, dije, y lo decía más en serio de lo que ella podría entender. Ricardo apareció detrás de ella, arrastrando equipaje de diseñador, y con la expresión satisfecha de un hombre cuyo estilo de vida había funcionado una vez más exactamente como se anunciaba. Los niños pasaron arrastrando los pies con la indiferencia exhausta de quienes habían sido entretenidos todo el día, y ahora no querían nada más que sus familiares dormitorios. ¿Todo tranquilo por aquí?, preguntó Ricardo, ya en transición mental hacia las preocupaciones laborales que dominarían su noche. Muy tranquilo, respondí. De hecho, tuve tiempo para pensar en la gestión de la propiedad, los aspectos legales de la propiedad y la responsabilidad. Algo en mi tono hizo que Valeria se detuviera en su rutina de desempacar. La atención de Ricardo se agudizó con la cautela automática de un abogado que detecta una fraseología inusual en una conversación aparentemente casual. Saqué mi teléfono, me desplacé a la carpeta de fotos que había organizado ayer y levanté la pantalla mostrando nuestro contrato de propiedad original con mi firma prominente en tinta negra. Me pediste que no les dijera a los vecinos que soy tu padre. Lo respeté. Pero esta casa es mía, y voy a reclamar el control legal de las decisiones sobre la propiedad de ahora en adelante. Las palabras cayeron como golpes físicos. El rostro de Valeria perdió el color tan rápidamente que me preocupó que pudiera desmayarse. La expresión de Ricardo pasó por la confusión, la incredulidad y, finalmente, el cálculo frío de alguien que se da cuenta de que sus suposiciones han sido fundamentalmente erróneas. Papá, eso fue temporal. La voz de Valeria subió una octava. No puedes simplemente... Esta es nuestra casa. Es mi casa, corregí suavemente. 80% mía, según los documentos que obviamente nunca leíste con atención. Vives aquí porque yo proporcioné el pago inicial que lo hizo posible. Ricardo agarró su teléfono con la urgencia refleja de alguien acostumbrado a resolver problemas a través de maniobras legales. Voy a llamar a mí. Esto es acoso, posiblemente coacción ilegal. Llama a quien quieras, Ricardo. No estoy tomando nada que no sea mío. Solo estoy recordando a todos quién es el verdadero propietario y lo que eso significa para las decisiones futuras. Los niños se habían quedado helados en el pasillo, sintiendo el conflicto de los adultos sin entender sus implicaciones. Valeria se interpuso protectoramente entre ellos y nuestra conversación, sus instintos maternales superando su pánico social. Pero tenemos una vida aquí. La voz de Valeria se quebró con genuina desesperación. Las escuelas de los niños, mis amigos, nuestra posición en la comunidad. No puedes destruirlo todo. Miré a mi hija, la miré de verdad, más allá de la ropa de diseñador y la fachada cuidadosamente mantenida, a la mujer asustada debajo que había construido toda su identidad sobre cimientos que nunca se había molestado en examinar. No estoy destruyendo nada, Valeria. Estoy aclarando quién construyó qué y quién tiene el derecho de tomar decisiones al respecto. Ricardo caminaba de un lado a otro por el suelo de mármol, con el teléfono pegado a la oreja, dejando mensajes cada vez más urgentes para contactos legales que no respondían sus teléfonos un domingo por la noche. Su confianza se resquebrajó visiblemente a medida que cada llamada iba al buzón de voz. La realidad, penetrando lentamente en sus suposiciones,
sobre el control y la propiedad. Los documentos son claros, continué. Mi voz firme a pesar de la tormenta emocional que se arremolinaba a mi alrededor. Tomás Ramírez lo confirmó todo ayer. Sin mi firma, no pueden modificar la propiedad, refinanciar o tomar decisiones importantes sobre esta propiedad. Valeria se hundió en el caro sofá que Ricardo probablemente había elegido para impresionar a los clientes, sus manos temblando mientras las implicaciones completas la golpeaban. No solo la casa, sino la posición social que representaba, la identidad que había construido, la seguridad que había asumido que era permanente. ¿Por qué?, susurró, mirándome con ojos que contenían partes iguales de dolor y terror. ¿Por qué nos estás haciendo esto? Me senté frente a ella, lo suficientemente cerca como para ver las lágrimas que intentaba ocultar, lo suficientemente lejos como para mantener la claridad que esta conversación requería. Hazte esa pregunta a ti misma, Valeria. Pregúntate por qué el hombre que hizo posible esta vida se convirtió en alguien a quien tenías que esconder de tus vecinos. Los niños se habían retirado arriba, sus pasos resonando por los costosos pasillos. Ricardo continuaba sus frenéticas llamadas telefónicas, su voz cada vez más tensa con cada intento infructuoso de alcanzar la salvación legal. El llanto del bebé llegó desde algún lugar de la casa, inocente e inmediato en sus demandas. Necesito que todos entiendan algo, dije, levantándome con la finalidad de alguien que ha tomado decisiones irreversibles. Esto no se trata de venganza o castigo. Se trata de asegurarse de que los cimientos de esta familia se construyan sobre la verdad en lugar de la vergüenza. Valeria me miró con la misma expresión que tenía a los 6 años cuando le expliqué que su madre no volvería del hospital. Perdida, asustada, pero aún esperando que de alguna manera los adultos pudieran arreglarlo todo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Caminé hacia la habitación de invitados, deteniéndome en el umbral del espacio que me habían asignado en mi propia casa. Ahora averiguaremos qué significa realmente la familia cuando se construye sobre la honestidad, en lugar del sacrificio oculto. Pasaron 2 horas en un silencio sofocante, puntuado solo por el llanto intermitente del bebé y las frustradas llamadas de Ricardo a los buzones de voz. Permanecí en el umbral de la habitación de invitados, observando cómo el mundo cuidadosamente construido de mi hija se desmoronaba pieza por pieza como una casa construida sobre arena, en lugar de terreno sólido. Valeria estaba sentada encorvada en el caro sofá, el rímel creando surcos oscuros por sus mejillas, su vestido de diseñador, arrugado por la tensión. La máscara de anfitriona perfecta finalmente se había deslizado, revelando a la mujer asustada debajo que había construido toda su identidad sobre cimientos que nunca se había molestado en examinar. «Papá, por favor». Su voz se quebró como hielo fino bajo presión. «No entiendes cómo juzga la gente aquí, tu camioneta, tu ropa de trabajo, tus manos. Ven todo eso y sacan conclusiones». Entré en la dura iluminación de la sala de estar, notando cómo las costosas lámparas proyectaban sombras que hacían que todos parecieran huecos, exhaustos. «Entiendo perfectamente, Valeria. Te di todo lo que tenía, y me escondiste como un secreto vergonzoso». Ricardo caminaba entre la cocina y la sala de estar, con el teléfono pegado a la oreja con creciente desesperación. Cada llamada sin respuesta le arrancaba otra capa de su confianza profesional, revelando el pánico de un hombre que descubre que su experiencia no puede resolver todos los problemas. «Huía, pero te miran y ven». Las palabras de Valeria se disolvieron en sollozos entrecortados. «Ven a un hombre trabajador que construyó algo con sus manos, en lugar de con sus conexiones. Tú ves vergüenza. Esa es la verdadera diferencia entre nosotros». Los niños se habían retirado arriba hace horas, asomándose ocasionalmente por las barandillas de la escalera con los ojos muy abiertos de los testigos de una catástrofe de adultos. Solo los llantos del bebé puntuaban nuestra crisis familiar, demandas inocentes de consuelo en una casa donde nadie se sentía particularmente reconfortante. El colapso de Valeria se aceleró con la implacable inevitabilidad de un derrumbe estructural. No quería avergonzarme. Yo solo
Cuando hablan de sus familias, sus historias, sus orígenes, quería pertenecer a un lugar que importara. ¿Y yo no importaba? Me miró con ojos que contenían décadas de culpa acumulada y agotamiento por el ascenso social. Me convertí en alguien que no reconozco. Alguien que podría esconder a su propio padre porque su camioneta no coincidía con la estética del vecindario. Ricardo golpeó su teléfono contra la encimera de mármol, el sonido resonando en la cocina como el mazo de una derrota. Todos los abogados que conozco están ilocalizables o me dicen lo mismo. Tu documentación es irrefutable, tu posición legal inexpugnable. Me dirigí a la cocina, donde la iluminación fluorescente revelaba cada grieta en los cimientos de nuestra familia. Valeria me siguió, sus movimientos los de alguien que camina entre escombros después de un terremoto. ¿Qué quieres de nosotros?, exigió Ricardo. Su formación de abogado finalmente se activó a pesar de la desesperación personal. ¿Dinero? ¿Reconocimiento? ¿Algún tipo de reconocimiento formal? Quiero a mi hija de vuelta, dije simplemente. La que solía estar orgullosa de dónde venía en lugar de gastar energía en ocultarlo. Valeria se derrumbó contra la isla de la cocina, su fachada perfectamente cuidada completamente destrozada. Lo siento, papi. Lo siento mucho, mucho. No sé en quién me convertí ni por qué pensé que fingir que no existías me haría más digna de esta vida. El llanto del bebé se intensificó desde el piso de arriba, un sonido que pareció devolver a Valeria a sus responsabilidades maternales, incluso mientras su mundo de adulta se desmoronaba a su alrededor. Se movió hacia las escaleras con una necesidad mecánica, deteniéndose en el umbral entre la cocina y el pasillo. «Te quiero», susurró sin darse la vuelta. «Nunca dejé de quererte. Solo olvidé cómo demostrarlo, honestamente». Ricardo estaba de pie entre sus caros electrodomésticos, pareciendo un hombre que descubre que su título de abogado no puede reescribir verdades fundamentales sobre la propiedad y el sacrificio. Su teléfono vibró con otra llamada de vuelta, pero no lo cogió. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Valeria desde la escalera, sosteniendo a nuestro nieto contra su hombro, donde su llanto se calmó gradualmente hasta convertirse en gemidos exhaustos. Miré a mi hija, la miré de verdad, viendo más allá de la ropa de diseñador y las pretensiones sociales a la niña que solía atrapar luciérnagas conmigo en las noches de verano, antes de que la vida se complicara por el estatus y las apariencias. «Ahora vuelvo a la costa y manejaré esto adecuadamente», dije. «A través de los canales, con la documentación adecuada, como deben hacerse las cosas». Ella asintió con la aceptación resignada de alguien que finalmente se ha quedado sin alternativas a la verdad. «Pronto entenderás cómo es la justicia cuando se construye sobre el amor en lugar de la ira». La respiración del bebé se había asentado en un ritmo pacífico contra el hombro de Valeria, creando un momento de genuina quietud en nuestra noche de tormenta. Por primera vez desde mi llegada, extendí la mano y toqué la diminuta mano de mi nieto, sintiendo sus dedos enroscarse alrededor de los míos, con la confianza que solo la inocencia posee. 2 semanas en la costa me habían dado tiempo para pensar, para planificar y para recordar lo que realmente importaba. Valeria llamaba todos los días, su voz tensa por la ansiedad sobre consecuencias que no podía predecir. Ricardo investigaba precedentes legales que no le ayudarían. Yo pasé el tiempo elaborando algo que nunca esperarían. Tomás Ramírez se reclinó en la silla de su despacho, revisando los documentos que le había hecho preparar con la minuciosidad de alguien que había visto todas las variantes de disputas de propiedad familiar. «Esto es inusual, Javier. La mayoría de la gente en tu posición simplemente reclamaría la propiedad o forzaría una venta. La mayoría de la gente no ha criado a la hija que los traicionó», respondí, firmando la última página con la misma atención cuidadosa que le había dado a cada documento importante en mi vida. Esto enseña algo diferente. La documentación del fideicomiso se extendía sobre su escritorio de caoba, como planos para una estructura más compleja que la simple venganza. Un fideicomiso educativo para mi nieto, con la casa como activo principal,
que se le otorgaría cuando cumpliera 25 años con el requisito de un título universitario. La familia de Valeria podría seguir viviendo allí, pero la propiedad pertenecería a alguien que entendería su verdadero valor. ¿El niño lo recibe todo a los 25? Preguntó Tomás, haciendo las últimas anotaciones. Si se lo gana. La educación universitaria demostraba carácter, la comprensión de dónde provenían los cimientos. 23 años para aprender lo que su madre olvidó. Conduje a casa por calles familiares de la ciudad costera, pasando por centros comerciales y barrios de clase trabajadora, donde la gente no se disculpaba por los modelos de sus camionetas o por sus manos callosas. Mi casa se veía exactamente como la había dejado, pequeña, honesta, cómoda de maneras que no tenían nada que ver con los símbolos de estatus. La llamada a Valeria estaba programada para las 4 en punto, dándome tiempo para sentarme en mi porche delantero con el sol de la tarde calentando la madera que yo mismo había instalado. El océano brillaba en la distancia, recordándome la vasta perspectiva que proviene de entender tu lugar en algo más grande que las jerarquías sociales. Valeria respondió al primer timbrazo, su voz con la alegría forzada de alguien que espera malas noticias pero que desea lo contrario. Hola, papá. ¿Cómo van los arreglos legales? Terminados hoy, dije, meciéndome ligeramente en la silla que había construido con madera de desecho hace 20 años. Papeles firmados, todo debidamente archivado. El silencio se extendió entre las dos costas, lleno de sus miedos y de mi sorpresa cuidadosamente planeada. La casa no va a ser para mí, Valeria. ¿Qué quieres decir? Dejé que las palabras se asentaran antes de soltar la revelación que había pasado 2 semanas perfeccionando. Un fideicomiso educativo. Tu hijo obtiene la propiedad total cuando cumpla 25 años, siempre que se gradúe de la universidad. El silencio esta vez se sintió diferente, la confusión reemplazando al pavor, la esperanza colándose en los espacios donde había vivido el miedo. Papá, no entiendo. Después de todo lo que hice, todo lo que dije, ¿por qué le darías la casa a Mateo? Para que recuerde de dónde viene, para que sepa que los cimientos importan más que las fachadas, que el carácter cuenta más que las conexiones. Su voz se quebró con el sonido de alguien que recibe una gracia inesperada. Gracias, papi. No merezco esta amabilidad, pero gracias. No es amabilidad, Valeria. Es una inversión en él, en el futuro, en la esperanza de que valore lo que su abuelo construyó en lugar de esconderse de ello. A través del teléfono escuché sonidos familiares. La voz de Ricardo haciendo preguntas, niños jugando de fondo, la vida doméstica continuando a pesar de los cambios fundamentales en la comprensión. Las lágrimas de Valeria llegaron en silencio, del tipo que lava la vergüenza acumulada en lugar de expresar un nuevo dolor. El fideicomiso también paga su educación, añadí. Pero él sabrá quién lo financió y por qué. Sin secretos, sin benefactores ocultos, sin amigos de la familia de la costa. ¿Podemos hablar más de esto? ¿De nosotros? ¿De cómo seguir adelante? Sonreí al atardecer que comenzaba a pintar mi vecindario de dorado, pensando en el nieto que heredaría más que una propiedad. Heredaría la historia de sacrificio, amor, y la diferencia entre ganarse algo y simplemente recibirlo. Llámame mañana, Valeria. Tenemos 23 años para reconstruir lo que se rompió. Después de colgar, me senté a observar cómo el sol desaparecía tras el horizonte, sosteniendo la foto de la pesca del garaje de Valeria. La niña de la foto había crecido para olvidar sus raíces, pero su hijo tendría la oportunidad de recordarlas. Mi teléfono volvió a sonar. Valeria devolvía la llamada, su voz más ligera de lo que la había oído en años. Papá, solo quería decir... La primera palabra de Mateo fue abuelo. No papá, no mamá. Abuelo. A través del altavoz del teléfono, escuché a mi nieto balbucear de su manera inocente, sin saber que su futuro acababa de ser asegurado por un abuelo que aprendería a conocer honestamente. Dile que lo veré pronto, dije, y lo decía en serio.
Octubre trajo mañanas frescas y el tipo de luz clara que hace que todo parezca posible. Me senté en mi porche delantero con café y mi teléfono, leyendo los mensajes diarios de Valeria que se habían convertido en lo más destacado de mi rutina. Las fotos de hoy mostraban a Mateo dando sus primeros pasos independientes, alcanzando algo fuera de cámara con la curiosidad decidida de alguien que descubre el mundo. Caminando a los 14 meses, decía su texto. Y se dirige directamente a tu caja de herramientas en la foto del garaje. Quizás heredó más que tus ojos. La transformación en nuestra relación había sido gradual, ganada a través de conversaciones diarias que lentamente reconstruyeron la confianza, como un cuidadoso trabajo de construcción. Valeria había sorprendido a sus vecinos del suburbio al presentarme abiertamente como su padre cuando la visité el mes pasado, su voz transmitiendo orgullo en lugar de vergüenza por primera vez en años. Ricardo se había adaptado a la nueva realidad, con la aceptación práctica de alguien que se había dado cuenta de que las batallas legales no podían cambiar las verdades fundamentales sobre la familia y el sacrificio. Los niños me trataban como a su abuelo ahora. No más pretensiones de amigo de la familia. No más edición cuidadosa de las conversaciones. Mi teléfono vibró con otro mensaje. Un video de Mateo balbuceando seriamente a un libro de imágenes, sus diminutos dedos trazando imágenes de vehículos de construcción, con la atención concentrada que me recordaba a Valeria a esa edad, cuando me ayudaba a clasificar tornillos en mi taller. 22 años y 10 meses hasta que heredé, dije al aire de la mañana, calculando el tiempo que Mateo tendría para crecer y comprender lo que realmente significaba su herencia. Los documentos del fideicomiso estaban en el cajón de mi cocina, un lenguaje legal complejo que se traducía en una simple esperanza: que mi nieto valorara los cimientos sobre las fachadas, el carácter sobre las conexiones, la satisfacción de construir algo duradero con sus propias manos. Las últimas llamadas telefónicas de Valeria habían sido diferentes, más largas, más honestas, llenas de recuerdos que había redescubierto ahora que la vergüenza ya no bloqueaba el acceso a nuestra historia compartida. Había encontrado el valor para contarle a Mateo historias sobre su abuelo de la costa, el hombre que le había enseñado a pescar y a arreglar cosas y a mantenerse erguida en cualquier habitación en la que entrara. No se trataba de venganza, murmuré, observando a las gaviotas discutir por el territorio en la distancia. Nunca lo fue. Se trataba de dignidad, de memoria, de asegurarse de que el amor sobreviviera a la vergüenza. El correo de la tarde trajo un sobre con las huellas de las manos de Mateo, prensadas en arcilla, acompañadas de una nota de Valeria. Para el taller del abuelo, para que recuerdes que estás construyendo algo importante. Llevé la impresión de arcilla a mi taller en el garaje, donde el serrín y las herramientas honestas creaban el tipo de atmósfera que Valeria una vez había encontrado reconfortante, antes de que los viajes a Europa y todo lo orgánico se volvieran más importantes que la conexión familiar. Las huellas encontraron su lugar en mi banco de trabajo, pequeños recordatorios de potencial y promesa. Para cuando Mateo cumpliera 25 años, estas diminutas manos serían capaces de un trabajo real, una creación real, una comprensión real de lo que significaba construir algo que perdurara. Mi teléfono sonó mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. La voz de Valeria transmitía la calidez fácil de alguien que finalmente había aprendido a sentirse cómoda con la verdad. Estamos planeando la Navidad en la costa, papá. Mateo está emocionado por conocer a su abuelo como es debido, y quiero mostrarle dónde su mamá aprendió a ser fuerte. Me mecí en mi silla observando las estrellas aparecer en el cielo oscurecido, mientras mi nieto balbuceaba alegremente en el fondo de nuestra conversación. La risa de Valeria se mezclaba con los sonidos inocentes de Mateo, creando el tipo de música familiar que había pensado que se había perdido para siempre. «Trae tu apetito», dije. «Estoy planeando enseñarle sobre la cocina de verdad, comida sencilla, preparada con atención y amor». «Le encantará eso, papá. A todos nos encantará». Después de colgar, me senté en la pacífica oscuridad, sosteniendo la foto de la pesca que había viajado desde el garaje oculto de Valeria,
hasta mi lugar de honor en el mostrador de la cocina. 3 generaciones de historia familiar en una pequeña imagen. Prueba de que los cimientos pueden sobrevivir incluso cuando las estructuras construidas sobre ellos olvidan sus orígenes. El teléfono sonó una vez más. Era Valeria, llamando de nuevo por algo que se le había olvidado mencionar. Su voz burbujeando con el tipo de emoción que me recordaba a la niña, que solía creer que su padre podía arreglar cualquier cosa. «Papá, casi lo olvido». Mateo dijo su segunda palabra hoy. ¿Cuál fue? Martillo. Claro como el agua. Ricardo piensa que es una coincidencia, pero yo sé que no lo es. Sonreí en la noche de la costa, comprendiendo que algunas herencias comienzan mucho antes de que los documentos legales entren en vigor, transmitidas a través de la sangre y la memoria, y el amor persistente que construye cimientos lo suficientemente fuertes como para durar generaciones. Si te gustó esta historia, por favor dale me gustan a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.